Entonces, es muy importante recordar que la transcripción génica es lo que determina la diferencia entre célula y célula del organismo. Todas las células de nuestro organismo contienen el mismo DNA, pero la diferencia está en que no todo ese DNA se transcribe, sí, al mismo tiempo, ni que todo ese DNA se tiene que transcribir en todas las células. Entonces, las transcripción y la producción de proteínas es lo que nos va a dar la diferencia entre estas, células. Entonces, es, de lo más importante. Ahora, el DNA está conformado por, diferentes, regiones, unas de las cuales van a ser, exones, las cuales se van a sí, van a ser transcritas, y otras que son los intrones, en las cuales, se encuentra muchísima información, pero que no van a formar parte de la proteína en sí. Desde el empalme alternativo, es decir, que no todos los exones se van a formar, no para, o no, que se van a juntar para formar las proteínas. Esto nos va a dar, una diferencia de isoformas, de las proteínas para, cumplir diferentes, funciones, pero también tenemos, otras regiones, por ejemplo, en la, región promotora, vamos a tener una región, una caja TATA, el inicio del sitio de la transcripción, el inicio del sitio de la traducción y bueno, posteriormente ya el codón del final de la traducción y la cola de polía, o región 3' que no va a ser, traducida. Entonces, esto, conforma, ¿no?, la secuencia del DNA, que tiene mucha información para, la transcripción, génica. Entonces, no solamente contiene esta caja promotora a la cual se va a unir la RNA polimerasa y una maquinaria transcripcional, es decir, diferentes factores de transcripción que al unirse a este promotor van a ayudar a que esta RNA polimerasa se una y inicie la transcripción, sino que tenemos también en diferentes regiones del DNA unas secuencias, las cuales se denominan potenciadores o enhancers y silenciadores. En el caso de los potenciadores, pues bueno, van a activar, ¿sí? Van a, aumentar la tasa de la transcripción y en el caso de los silenciadores, pues va a ser lo contrario, va a disminuir la tasa de la transcripción. Acuérdense que estas regiones tienen que estar accesibles para estos factores de transcripción, para esta maquinaria transcripcional y, por lo tanto, la conformación de la cromatina afecta, ¿sí?, cuáles de estos genes se van a transcribir. Entonces, bueno, tenemos que los factores, de transcripción son moléculas que se van a unir a secuencias específicas del DNA para regular la transcripción de genes, y estos factores de transcripción pueden ser generales o, específicos, y en el caso de los generales es para ayudar a la RNA polimerasa a que se una y que inicie la transcripción. En el caso, acuérdense de, los factores, de transcripción, estos van a poder ser, estudiados mediante la inmunoprecipitación de la cromatina, generalmente acoplado a secuenciación. Acuérdense que en el caso de modificaciones de las histonas, que es lo que nos va a ayudar a saber si este DNA se encuentra, accesible o si el DNA se encuentra activo, más bien, también lo podemos, estudiar mediante la inmunoprecipitación de cromatina acoplada a secuenciación. Entonces, en el caso de el estudio de estas modificaciones de las histonas, acuérdense que nos ayudan a, tener, ¿no?, estas regiones accesibles o no accesibles. Entonces, las histonas, van a tener, proteínas, las cuales, tienen carga positiva,
y estas se van a, a hacer servir de molde para que se pueda enrollar el DNA genómico y formar los nucleosomas. En el caso de que se realice metilación, ¿no? O que se modifiquen estas histonas mediante metilación, pues va a formar una cromatina inactiva, ¿sí? Generalmente inaccesible, y en este caso, las, enzimas, las cuales van a añadir los, metilos para, que se haga, ¿no?, inactiva esta cromatina, son las metiltransferasas de las histonas, y en el caso de aquellas que quitan estos metilos de las histonas, pues son las histonas demetilasas. En el caso de la cromatina activa, la acetilación se lleva a cabo mediante la histona acetiltransferasa, sí, que añaden un grupo acilo, y en el caso de las histonas desacetilasas van a eliminar los grupos acetilo para que, se pueda metilar, por ejemplo, o ya no hacerla, ¿no?, activa. En el caso de el DNA directamente se puede metilar. Esto, se realiza en regiones las cuales son ricas en citocinas y guaninas, y la enzima que realiza esta, metilación sería la enzima DNMT1, y en el caso de la que quita estos grupos metilos sería la enzima TET1. Hay también otras formas de modificar, sí, la transcripción génica, y una de ellas es por RNAs. Hay RNAs pequeños y RNAs largos no codificantes. Los RNAs pequeños, que son los que mencionan en su libro, son RNAs los cuales son de 22 nucleótidos, es decir, son muy pequeños y actúan después de que se transcribe para silenciar al RNA mensajero. Entonces, esto es cómo se puede también modificar la transcripción génica. En el caso de los RNAs largos, sí que no son codificantes, bueno, esos tienen muchas más funciones, desde unirse a complejos proteicos para que no se unan a la maquinaria de transcripción y no seguir con este proceso, hasta unirse al DNA, unirse a RNA, etcétera, ¿no? Entonces, también estos RNAs no codificantes que generalmente se encuentran, sí, en el, DNA, se encuentran en las regiones las cuales, son los intrones o las regiones intergénicas, y, estas, pues, no forman parte de los exones, pero tienen muchísima información para regulación de la transcripción de los genes. Entonces, como les mencionaba, los, factores, transcripcionales pueden ser específicos o inducibles, que se da mucho en el caso de los eucariotes. Estos factores transcripcionales modulan la expresión génica a nivel transcripcional. Es un grupo de factores los cuales pueden actuar como activadores o represores de la transcripción, ¿sí? Se van a unir a regiones específicas, ya lo mencionamos, y estas reacciones o regiones específicas se llaman elementos de respuesta, pero también se pueden unir a otros factores de transcripción, ¿sí? Para tener una conformación diferente para ayudar o no ayudar a la maquinaria transcripcional a que aumente la tasa de transcripción. La expresión de un gen puede ser modulada por varios factores de transcripción, eso es también importante, y cada tipo de célula tiene una expresión muy característica de genes, y en este caso también va a tener una expresión muy característica de factores de transcripción inducibles en esa célula. Entonces, dentro de estos factores de transcripción, sí, pueden ser uno, pueden ser, varios y pueden actuar juntos o no pueden actuar juntos, entonces también es importante su estudio de esta manera. Los, factores de transcripción inducibles se pueden, sí, activar
mediante el aumento de su transcripción, es decir, este factor de transcripción se va a sintetizar solamente cuando se necesita y se va a degradar rápidamente. También, pues, se puede, unir un ligando al receptor de este factor de transcripción para que se lleve a cabo la, activación. Fosforilación es otra forma de que se lleve a cabo esta, activación, es decir, se agrega un grupo fosfato por una sinasa en aminoácidos predeterminados, ya sea serina o trionina, en este factor de transcripción para que se active, se transloque al núcleo y empiece la, transcripción. La formación de complejos también es importante, se acoplan una o varias proteínas, para que, se active el factor de transcripción, por supuesto, transloque al núcleo y se una al DNA. Y bueno, también la liberación de un inhibidor. El factor de transcripción está inactivado por un inhibidor, hay fosforilación del inhibidor para que se libere el factor de transcripción y así se lleve a cabo su activación. Entonces, rápidamente, en su libro mencionan algunos factores de transcripción, los cuales son importantes para el desarrollo embrionario o para la biología del desarrollo. Entre ellos es las proteínas HOX, que son factores de transcripción y estos van a tener una importante diferencia, ¿no? O diferenciación en el eje antero-posterior, ¿no? O eje cráneo-caudal. En el caso de las los genes HOX mutados pueden causar defectos neurales en el caso del HOX A1 y en el caso de HOX A13 y D13 puede haber defectos en los miembros. En este caso, este, mm, los genes HOX van a tener una secuencia a la cual se le llama homeodominio, que van a reconocer a una secuencia específica para su unión al DNA y así afectar la transcripción génica. Y bueno, tienen forma de acomodarse en el genoma, el cual se puede ver muy ordenada a través de la evolución, desde Drosophila hasta el humano, en donde pues podemos ver una distribución muy similar. En el caso de los genes PAX, van a ser dominios bipartitos de unión al DNA y también de unión a homeodominio, de PAX pareados y la mutación en PAX6 pues va a ocasionar malformaciones oculares. Entonces es importante acordarse de estos factores de transcripción. También están los factores de transcripción hélice asa hélice básicos, los cuales son muy importantes para la diferenciación de tejido y entre estos se encuentran dos muy importantes para diferenciación, MioD en músculo, sí, esquelético y NeuroD en neuronas. Entonces, estos son dos ejemplos de factores de transcripción hélice asa hélice que están involucrados en diferenciación de tejido.